¿Me escucha? Lucho, buenas noches. Sí, lo escucho bien. Buenas noches a usted, a la audiencia. ¿Cómo me Aléjese escucha? un poquito. Sí, muy bien lo escucho. Aléjese un poquito porque está muy cerca la cámara. A ver, ahí. Ahí podría ser. Y la Así cámara es. está bien inclinada, ahí lo agrandé, ¿no? Ya, pero lo que pasa es que estamos viendo el rostro nomás, solamente el rostro. Pero ese ya es un tema de la cámara. Mire, si yo me Ah, ya, alejo, ya. queda muy poco más, ¿no? Ok, ahí nos vamos, doctor. No hay problema. Lo importante es que la imagen está clara. Ahí eso es lo que los amigos siempre están atentos. ¿Ya? Doctor, vámonos con algo que está ya de moda ahorita. Ya estamos cerca de estos tiempos que soplan. Según el presidente, dice que la solución es la consulta, porque la constitución que tenemos de 400 y pico de artículos, la quieren reducir a 108 artículos, porque esa constitución verdaderamente no favorece para administrar bien un país, porque él se ha encontrado con esas barreras, porque él es un hombre que verdaderamente ha analizado la constitución que tenemos ahorita y de acuerdo a lo que él dice, que eso realmente no es factible para administrar. ¿Cómo es esto, doctor? Adelante. Bueno, Lucho, yo creo que el tema hay que irlo ubicando con un poquito más de precisión, ¿verdad? Porque entender primero lo que es la Constitución. La Constitución es la norma suprema. La Constitución es la que establece las bases jurídico-políticas de un Estado en un momento dado. Nosotros hemos tenido, obviamente, 20 constituciones y si se agrega la de 1821 y la de 1812, que era la del Estado de Quito, y la de 1821, la de la República de Colombia, cuando éramos parte de Colombia, estamos hablando más o menos de 22 constituciones, y lo que se cuenta normalmente es a partir de la 1830, que es la Constitución de Riobamba, cuando se empezó, ya Ecuador se separó de Colombia. Y hay que tener claro, era la República de Colombia, en 1821, no era la Gran Colombia. La Gran Colombia era como se denominaba a todos estos territorios en las guerras de la independencia, cuando fueron libertados por Simón Bolívar, ¿verdad? El libertador Simón Bolívar. Entonces, la Constitución es una declaración de principios y tal vez siempre es bueno ir un poco a la parte histórica que nos va a ayudar a entender más la Constitución. Las constituciones se decía con esa doctrina de esa época que tenía disposiciones normáticas, la parte normativa, ¿verdad? Programática y las disposiciones operativas. ¿Qué quería decir esto? Que había normas constitucionales que tenían que ser desarrolladas en una ley posterior. Y esto es importante para que se vea la trascendencia de la Constitución del 2008, porque las reformas que introdujo, ¿no? Y entonces, estas eran las disposiciones dogmáticas, ¿no? Declaración de principios dogmáticas, pero requerían, y por eso se llamaban dogmáticas, una ley posterior para que las torne aplicables. Y las normas operativas, que eran las que se aplicaban inmediatamente. A partir de la Constitución del 2008, ¿verdad? La de Montecristi, que es la que está vigente. A partir de esa Constitución se acabó esa división, porque se dijo en una disposición específica que todas las normas constitucionales en la Constitución del 2008 son inmediatamente aplicables, inmediatamente operativas, ¿verdad? Entonces, esto es importante tenerlo claro, tenerlo presente. Ahora bien, ¿cuál es el problema fundamental? Ninguna constitución opera como un instrumento mágico. Y esto es fundamental. La regla de oro, la regla principal, es cumplir con la Constitución para que esa Constitución sea operativa, sea válida, sea necesariamente tiene que ser generalmente aceptada en el país. Quienes no estén de acuerdo pueden no estar de acuerdo, pero tienen que cumplirla.
Yo he dicho y repito ahora que la ley puede ser necesario que sea reformada, pero hasta que no sea reformada hay que cumplirla. No es que porque una ley le gusta a uno y no le gusta a otro, al que no le gusta la ley va a escoger y va a cumplir solamente las leyes que le convienen o las leyes que le gustan. Ese no es el principio. Y tan no es el principio que hay una disposición en el Código Civil muy antigua, porque viene, como lo he dicho alguna vez también, del proyecto de Andrés Bello y el proyecto de Andrés Bello del Código de Napoleón. El Código de Napoleón, que es el Código Civil francés de 1803, por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué se establece en un principio ahí? La ignorancia de la ley no excusa a persona alguna. ¿Qué quiere decir esto? Que usted o cualquiera puede no conocer la ley, o más grave aún, conociéndola, no estar de acuerdo y no querer cumplir, pero no está exonerado ni excusa a persona alguna. Peor aún en tratándose de la Constitución, porque la Constitución es la norma máxima. Se la denomina de muchas maneras, la Carta Magna, la norma suprema, la ley suprema. No es ley, es Constitución que está por encima de la ley. Pero ahí se podrá decir cómo, si Ecuador recién se constituye en el 2008, cuando ya hemos tenido muchas constituciones anteriores. Es que todas las constituciones que vienen después de la primera, que filológicamente hablando, en el sentido exacto de las palabras, constitución es el acto por el cual se constituye y no puede constituirse una y otra vez. Entonces, la solución que le da la doctrina a todas las demás constituciones que devienen después de la primera son constituciones derivadas, porque el Estado como tal ya está constituido, ¿verdad? Hay un problema que yo lo he explicado así, todo esto es como preámbulo para que entendamos la Constitución. El momento que quiera alguna aclaración me avisa a Lucho, ¿no? Hubo ¿y por qué tiene Ecuador 20 constituciones? Porque cada vez que había una dictadura, al salir de la dictadura se decía Ecuador, se rompió el régimen jurídico, se rompió el Estado de Derecho, y al salir de la dictadura había que llamar a una nueva constituyente para que se dicte una nueva constitución. Pero esto era ricorsi, ir y volver de constitución, ¿verdad? Entonces, me parece que era la Constitución del 67 que estableció una norma que decía que cuando se suspenda la vigencia por que se haya interrumpido un gobierno de facto, un gobierno de hecho, una dictadura, entonces la Constitución volverá a tener vigencia inmediatamente que se supere ese estado de irregularidad, de ilegalidad de gobierno de facto, ¿verdad? Gobierno de facto para decir de hecho, que se han dado montones en Ecuador. Y es interesante establecer que a partir de 1978 y la Constitución del 78, después vino la del 98 y la del 2008, ha habido alteraciones de presidentes, ha habido cambio de presidentes. Recuerde usted a Maguad, Palacios, y en vez de que se rompa el Estado de Derecho, se produjo la sucesión presidencial, ¿verdad? Entonces, se mantuvo la Constitución. Y yo, para que quede un ejemplo para la audiencia, yo decía en favor de esta posición, pero obviamente en la misma Constitución está el remedio para la violación constitucional. Y en este sistema, antes se llamaba Tribunal Constitucional, hoy tenemos un órgano jurisdiccional en materia constitucional que se llama la Corte Constitucional. Entonces, ahí la Corte Constitucional impone el remedio para la violación constitucional. Esto es importante que quede claro y dicho en esas palabras sencillas porque no hay misterio. Y aquí de una vez aclaro, y esto lo repetiré algunas veces, Lucho, la Constitución no es un instrumento mágico, que por sí no es un instrumento mágico, que por sí solo resuelva todos los problemas de una comunidad. En este caso estamos hablando de la comunidad ecuatoriana, ¿verdad? De ninguna manera.
La Constitución es un cuerpo legal que establece las normas máximas de convivencia de esa comunidad en el ámbito jurídico-político. Establece las reglas para la convivencia y el desarrollo de una nación que implica unos antecedentes, unos ancestros culturales, todo un aspecto que va más allá de lo estrictamente jurídico. En lo estrictamente jurídico, esa nación puede comprender también un Estado, que es un Estado de derecho, ya tiene reconocimiento internacional y tiene todas las prerrogativas de un Estado, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros tenemos una coincidencia. Hay la nación ecuatoriana y hay el Estado ecuatoriano. Ahora bien, entonces esa norma suprema, y por eso se la llama norma suprema, establece unas reglas básicas superiores que no pueden ser violadas. No pueden ser violadas por nadie. Vale decir, ni por una persona natural, como se la conoce a las personas físicas, ni por grupos políticos, ni por grupos u organizaciones sociales. Todos los habitantes de esta república, inclusive los extranjeros, estamos obligados a cumplir con la Constitución. Nos obliga absolutamente a todos y establece, en el caso del 2008, una serie de derechos que de ninguna manera son exagerados. No es cuestión de magia, repito, es cuestión de cumplirla, de poner la voluntad y la decisión política de cumplir y obedecer las reglas. No porque, repito, a alguien no le guste, hay que dejar de cumplirlas. Y eso es lo que genera los problemas. Y eso se da a cada rato con la ley en general. La ley no la cumple el que celebra un contrato. La ley no la cumple el trabajador, la ley no la cumple el patrono, la ley no la cumple el contribuyente, la ley no la cumple el Estado, etcétera, etcétera. Entonces, cuando no se cumplen, existe, sea la Constitución, sea la ley en general, los órganos que imponen el remedio, la solución para ese incumplimiento. Cuando estamos hablando de la Constitución, que es hoy por hoy, en este momento, lo que usted ubica concretamente, entonces el remedio lo impone ese tribunal llamado Corte Constitucional. Antes se denominaba Tribunal Constitucional, pero eso es cuestión de nomenclatura, eso no es lo de fondo. Lo de fondo son las atribuciones, las facultades y deberes que tienen, ¿verdad? Entonces, eso es así de claro. Pero repito, no hay una solución mágica en ningún texto legal. Lo que es necesario es que para los textos legales, en la división de poderes que consagran todas las constituciones, porque las constituciones, mire qué bueno que viene esto a colación, las constituciones vienen a partir de la Revolución Francesa, porque hasta la Revolución Francesa vienen como un mecanismo de consagrar los derechos de todos los habitantes, no lo que se denomina de todo el pueblo, puede ser en términos generales. Yo prefiero en este caso, para diferenciar, no solo de un sector, no solo porque hay esta idea más o menos generalizada de que el pueblo es la gente más sencilla, la gente más humilde y de que los otros no son pueblos, pero el pueblo ecuatoriano lo conformamos todas las personas, todas las organizaciones, ¿verdad? Y estamos todos amparados por los derechos. Acuérdese pues de Luis XIV que decía, el rey Luis XIV ejecutor, era la función ejecutiva, era la función legislativa que dictaba las leyes y era la función judicial que aplicaba los sistemas de justicia. Eso se termina con la Revolución Francesa. Y también es trascendente, hay que señalarlo, la Constitución de Estados Unidos, porque Estados Unidos no tiene reforma, le llaman enmiendas, no ha habido una nueva Constitución, pero a partir de la de 1777, que es antes de la Revolución Francesa, se han dado algunas enmiendas. Y esas enmiendas son las que han tenido vigencia y se ha ido actualizando
con base en enmiendas, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que se consagra para terminar con el poder absoluto? Terminar con el poder absoluto de los reyes, ¿verdad? Lo que se consagra es esta división de poderes para que los distintos poderes del Estado tengan que mantener un equilibrio entre sí, que haya un peso y contrapeso en ese poder para que se salga del poder absoluto que existía en la época de las monarquías, tanto que todavía existen monarquías, pero hoy por hoy son monarquías constitucionales. Ahí están los ejemplos en España, en Inglaterra, en distintos países, ¿no verdad? Y que tienen además, que tienen monarquías constitucionales, monarquías que están sujetas a la Constitución y que los reyes desempeñan hoy por hoy un rol más protocolario, más en ese sentido, que realmente ejecutivo, porque en el caso de España, que hemos mencionado el ejemplo, existe un rey, pero el rey no está a cargo de la función ejecutiva como tal. Hay un presidente del gobierno y hay un gobierno, ¿verdad? Y hay un parlamento y hay unos jueces que son distintos e independientes del presidente, distintos e independientes del parlamento. Esa es la división de poderes. De manera que lo que se busca con esa división de poderes es que cada poder del Estado pueda ejercer sus atribuciones de manera limitada, teniendo los frenos y los contrapesos de los otros poderes del Estado, que hoy se los denomina funciones del Estado, pero son eso, ¿verdad? Teniendo el contrapeso de los otros poderes del Estado, para que no haya el abuso del poder, para que no haya las violaciones de derechos provenientes de ninguno de los poderes. Hay sentencias absolutamente ilegales, hay sentencias desastrosas, hay fallos vergonzosos, hay jueces corruptos. Y por ley no se elimina la corrupción judicial, que hay que ponerle freno a jueces que hacen lo que les da la gana. Y ahí están los ejemplos a la vista y latentes. Hay un juez en concreto que se va por encima de una sentencia de la Corte Constitucional. ¿Y quién pone orden en esto? ¿Quién le pone orden a los jueces? El Consejo de la Judicatura consagra el órgano donde se resuelven los conflictos de intereses, cuando fue creado para que gobierne y administre el sistema judicial, en este caso de la República. En otros países cercanos inclusive se habla del Consejo de la Magistratura, porque son o deben ser unos magistrados, ¿verdad? Hay jueces serios, hay jueces probos y esos merecen el respaldo. Pero hay unos jueces que se dice inclusive, no quiero profundizar en eso porque no es la materia, no es el momento, que rematan los cargos, rematan los nombramientos. ¿Sí me explico? Ya eso ya, pero y eso se dice. Pero eso ya es realmente escandaloso y vergonzoso. Pero en cuanto a la función judicial, sí es otra realidad que nunca, en lo que yo tengo información y noticias, ha estado tan mal como está hoy por hoy, ¿verdad? Pero de todas maneras eso proviene de ahí. Las leyes se hacen y deben hacerse, hay sus ciertas regulaciones y deben hacerse, esa es la formación de la ley en el órgano legislativo, que siempre fue en Ecuador el Congreso y hoy se llama Asamblea, la Asamblea Nacional, ¿no? Y esa viene más del sistema francés que se llama Asamblea, pero siempre la tradición en nuestro ámbito hemisférico, porque fue en todo el hemisferio, era el Congreso, ¿verdad? Y entonces cada uno de estos poderes, nosotros pasamos de los 3 poderes clásicos, 5, pero que podrían existir o no existir como poderes del Estado, porque a esos 3 clásicos, como he dicho, función ejecutiva, legislativa y judicial, se agrega la función de transparencia y la función electoral, ¿verdad? Pero eso digo, podrían existir o no como poderes del Estado, pero lo sigue manteniéndose en el mundo occidental, básicamente es el mundo occidental, esos 3 poderes del Estado básicos, ¿no? Que, repito, tienen que interactuar, de manera que no hay poder absoluto. Lo que hace el presidente de la República puede y debe ser revisado por la Corte Constitucional cuando se trata de materia constitucional, o los juzgados, puede haber fuero de corte si de eso se trata, y ahí hago el paréntesis. Fuero de corte quiere decir
que determinadas personas en razón de su cargo, si van a ser juzgadas por su cargo, por algo relativo a su cargo, tienen fuero de corte. El fuero de corte es que puede ser fuero de corte provincial, hoy por hoy, fuero de corte nacional. Pero ese fuero de corte es para garantizar, no como necesariamente un derecho absoluto que implique ventaja, sino en teoría es para garantizar un juez de mayor jerarquía que no se sienta intimidado por la categoría del funcionario que estaría juzgando, ¿verdad? Y eso es, repito, para cuestiones derivadas del cargo, porque puede ser un ministro de Estado, un alto funcionario de la República, el procurador del Estado, etcétera, que tiene un asunto personal que se va a divorciar, por poner un ejemplo. No damos ningún nombre, no tiene que ver con ninguno, pero eso va donde un juez común, no tiene que ir con fuero de corte, ¿verdad? El fuero de corte es para la materia, las cuestiones derivadas de su cargo. Entonces, esto sí cabe, Lucho, como una introducción al tema constitucional e insistir y aclarar que, esto es importante, quede claro que la Constitución, cualquiera que sea, cuando fuere que se hubiere aprobado, cualquiera que sea la tendencia imperante a la época que se aprobó o que se dictó, no tiene soluciones mágicas. Y en el caso concreto de la Constitución del 2008, en su momento se la estimaba una constitución de las más avanzadas en el hemisferio americano. De las más avanzadas. Puede tener errores, no hay obra humana que sea perfecta, peor en temas tan complejos como las leyes, dictar una, que ahora las dictan con faltas de ortografía, es una vergüenza, por Dios, con faltas de ortografía y una total ausencia de sintaxis. Si me explico, la redacción hay que hacer maromas para entenderla, cuál fue el espíritu, las reglas de interpretación fracasan, no se diga cuando se vive etapas de hemorragia legislativa, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y entonces, volviendo a esa Constitución del 2008, fue una Constitución en su momento reconocida, fue una Constitución muy celebrada, muy comentada, y básicamente, repito, el remedio para las violaciones constitucionales, cualquiera que sea el autor de una violación constitucional, es el órgano que crea, que ya existía antes en la República, pero que en esta Constitución se denomina Corte Constitucional, que antes era el Tribunal de Garantías Constitucionales. Entonces, esa Constitución tuvo una inspiración en lo que yo conozco, porque además ya esto llega a nivel profesional, ¿verdad? Tuvo una inspiración y yo la tengo y está a la orden de quien quiera verla. La tengo físicamente, 2 o 3 ejemplares, porque también se la puede hoy todo se puede consultar en internet, ¿verdad? Esa Constitución española de 1978, mire cuánto tiempo atrás, 30 años, fue la inspiración en muchos aspectos, no totalmente, no es una copia, de la Constitución ecuatoriana del 2008, ¿verdad? Y entonces, no es que es una constitución con alma chavista ni disparates que dice la gente por repetir tonterías inspiradas en la más refinada ignorancia, ¿verdad? Si hay cosas que uno, si no las conoce, como yo lo digo, con franqueza, y digo a veces tengo que admitir con humildad que es un tema que no conozco. ¿Cómo voy a estar opinando sobre temas que no conozco? Entonces no hay una inspiración en otra constitución latinoamericana que no haya sido la inspiración, ciertos antecedentes, ciertos aspectos, asesorías, que no haya sido la Constitución española de 1978. Y asimismo, la Constitución argentina, con todos sus cambios y sus reformas, en su momento estuvo inspirada, mire, ya la he mencionado hace un momento, en la Constitución de Estados Unidos. Eso tiene mucha similitud en la Constitución americana, ¿verdad? Entonces, esa es la síntesis. Pero ¿cuál es la garantía de una norma máxima, de una norma suprema, de una norma más alta, ¿verdad? De mayor jerarquía en la jerarquía de las leyes y de las normas, no
sirve de nada si no existe la voluntad y la decisión política de respetarla y de cumplirla. Y eso es de la Constitución para abajo, ¿verdad? Es exactamente. En nuestra Constitución tiene una definición de la jerarquía constitucional y dice la máxima, no puede haber ley en contra de la Constitución. Es la norma máxima. Y de los tratados internacionales, no todos, los tratados internacionales sobre derechos humanos. Son las dos normas que están por encima del resto de la legislación. De ahí vienen las leyes. Se inventó la ley orgánica, que está mal, que yo no estoy plenamente de acuerdo, pero hay que respetarla. La característica principal de la ley orgánica, que va del derecho francés al español y de ahí viene al sistema ecuatoriano, es una ley específica que tiene que ver más con la organización. Y esa ley orgánica se estableció que no puede ser reformada porque es ley orgánica, sino por otra ley necesariamente orgánica también. Y esto para alterar la categoría de las leyes que era clásica y que tenía una sabiduría intrínseca profunda, que era la ley general y la ley especial, la ley posterior y la ley anterior, ¿verdad? Y entonces la ley especial, que era una materia concreta, específica, tenía mayor vigencia, mayor fuerza que la ley general, que era la ley, por decir algo, el Código Civil, ¿no? Que es una ley generales, las leyes amplias, generales. Pero esa clasificación se la eliminó y de manera absurda. La ley posterior sobre la ley anterior. Hay que tener claro un principio que se aplica, por supuesto, también a la Constitución, que la ley rige para el futuro, no para el pasado. Y lo que hay normas constitucionales que las tergiversan y las distorsionan, justamente que ha dicho la Corte Constitucional, tengo fallos hasta del Consejo de Estado de Colombia, que dice, las leyes que dicen relación a la vigencia de la ley, rigen obviamente para el futuro. Y las situaciones jurídicas consolidadas, que a veces se las invoca más en lo que parece un cacareo para violar la misma norma legal, ¿no es cierto? Las situaciones jurídicas consolidadas dicen relación a la vigencia de la ley. Y ya le voy a dar un ejemplo sencillísimo, a la vigencia de la ley, de manera que si hoy por hoy, para dar un ejemplo sencillísimo que no llegue a la complejidad constitucional que pueda toda la audiencia, independientemente de sus actividades, de su experiencia, pueda entenderlo de lo más fácil. Un ejemplo, tan dice esas situaciones jurídicas consolidadas, relación a la vigencia de la ley, que, digamos en el ejemplo, hoy día se establece un certificado, la necesidad de un certificado de no adeudar al fisco para comprar o vender un auto. Un auto, entiéndase, un vehículo, una camioneta, un carro, un camión, lo que fuere. Eso se necesita un certificado de no adeudar al fisco. Después cambia la ley en 2, 3 años, 5 años y dice, bueno, no, ahora se necesita para comprar un vehículo un certificado de la UAFE, de que no hay problemas ahí con lavado de activos, etcétera, que estoy dando un ejemplo factible, ¿no? Ya, pero eso no se aplica para atrás. Cuando usted compró un carro del 2003, eso ya terminó y está perfecto. Esa es una situación jurídica consolidada. Y con estas palabras, el Consejo de Estado de Colombia, que ha tenido autores de derecho célebres también, célebres a nivel internacional, ha dicho, la situación jurídica consolidada no es para consagrar delitos, no es para consagrar falsedades ni atribuciones que no existen, ¿verdad? Sino para respetar la vigencia de la ley en el pasado. Por eso es que se dice la ley no tiene efecto retroactivo, no tiene efecto para atrás, es efecto para adelante. Y entonces, esto es así, y eso se aplica básicamente también a la norma constitucional, pues, ¿no? Hoy día la Constitución tiene consagrados los derechos y es importante destacar, es el artículo 1, porque no es cuestión de ordinales, sino el artículo 1
de la Constitución vigente del 2008 dice más o menos, palabras más, palabras menos, que Ecuador es un estado de justicia y derechos, el artículo 1. Y sin embargo, eso se olvidan los mismos jueces, de que es un estado de justicia y derechos, y pasan a prevalecer los intereses particulares, los intereses creados, ¿verdad? Las negociaciones esotéricas, por decirla de alguna manera, por encima de la justicia y derechos consagradas desde el artículo 1 de la Constitución. ¿Quién podría estar esto? Eso no es, y esto es que es importante tenerlo claro, porque en una época era el sector de izquierda que proclamaban estos derechos, hoy día el sector de derecha proclama otros derechos, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que la Constitución esté por encima de los sectores interesados, sectores políticos interesados, por encima de determinados grupos, que obligue a todos los habitantes de la República. Por eso es la Constitución, ¿verdad? Hay una ley profesional para los médicos, para los abogados, para los arquitectos. Eso es otra cosa. Y solo se aplica para ellos, para esas profesiones. Pero la Constitución se aplica para, como se dice comúnmente, todo el mundo que existe en Ecuador, la Constitución ecuatoriana. Y eso es lo mismo que ocurre en cada país. Entonces, eso es lo que hay que tener claro. La vigencia, la importancia, la claridad de la Constitución y los derechos que consagra. Y establece también obligaciones para los particulares, deberes cívicos y obligaciones para los funcionarios públicos y las responsabilidades para los funcionarios públicos. Por ejemplo, esta Constitución es muy clara, y que lo tenga presente la audiencia, es muy clara en establecer que si el Estado como órgano político jurídico, ¿verdad? El Estado ecuatoriano es obligado a pagar una indemnización, por ejemplo, por una violación constitucional o una violación legal. Entonces el Estado paga esa indemnización, pero tiene que repetir. Esto quiere decir reclamar al funcionario que ocasionó esa obligación y que ocasionó que el Estado tenga que pagar. Porque los funcionarios públicos tienen que respetar las leyes, tienen que respetar la Constitución, sea cual fuere el rango. No es que porque son empleados o funcionarios públicos, repito, sea cual fuere el rango, no es que por eso están exonerados o están por encima de la Constitución y de las leyes. Tienen que ser los primeros en cumplirlas, los primeros en respetarlas y dar ejemplo de cumplimiento de la ley y de la Constitución, ¿verdad? No es, repito, que estos altos funcionarios del Estado están exonerados o aparte de los textos legales y de las constituciones, sea cual fuere, en el momento que fuere, ¿verdad? Y esto es lo que tiene que quedar claro, porque eso va en la línea de la decisión y la voluntad política de respetar, ya poniéndolo en términos generales, las reglas del juego que todos los ecuatorianos hemos acordado. Eso es un poco, y ya nos fuimos con media hora, Lucho, perdóneme, no quiero abusar tampoco de la palabra, estoy listo y atento para sus comentarios y sus preguntas, pero eso es como introducción del tema, a grandes rasgos creo que permite tener una visión más o menos cercana, más o menos general de lo que implica una constitución, una carta magna, una ley suprema. Y mire, a ver, que no es cuestión de ahora. Esos derechos y muchos de esos derechos coinciden con los derechos que se han venido proclamando en las grandes transformaciones sociales a través de la historia y en todo estamos hablando básicamente del mundo occidental, que seguimos este sistema jurídico, ¿verdad? Y este sistema constitucional de derechos. Pero eso empieza en 1215, con la Carta Magna de Juan Sin Tierra en Inglaterra. Y de ahí es que se habla de la Carta Magna, la Ley Suprema, la Ley Magna, a las constituciones actuales, tomando el nombre de la Carta Magna de Juan Sin Tierra, 1215, que consagró una serie de ejemplos básicos. Hay un museo en Londres
en el que existe un ejemplar de la Carta Magna y obviamente se puede comprar, yo la tengo, está a la orden también, se puede comprar ejemplares, versiones modernas, ejemplares empastados modernamente, ¿verdad? Pero ese es el antecedente constitucional más antiguo del que se tiene noticia. En las reglas, en las normas legales, obviamente hay antecedentes más antiguos, como el de Babilonia, con el Código de Hammurabi, ¿verdad? Eso estamos hablando 1700 años antes de Cristo, 700 y pico, ¿no? Antes de Cristo. Es el primer cuerpo. Y curiosamente, ahora que está en la noticia, que es noticia mundial, ese robo que se ha hecho en el Museo del Louvre en París, ¿verdad? Curiosamente, ese Código de Hammurabi, que es una piedra grande, más o menos de mi alto, de mármol, en los 4 costados tiene escritas las normas legales del Código de Hammurabi. Básicamente eso, mi estimado Lucho. Sí, doctor, tenemos un detalle que se nos está congelando su imagen. No sé si podemos volver a salir y volver a entrar, porque se está congelando su imagen. No, si quiere probar, no sé qué es un problema técnico. Sí, ¿no? Vuelva a salir y vuelva a ingresar. Salgo y vuelvo a entrar. Movimientos que hago, muevo la cabeza y me veo en la cámara. Sí, pero yo no lo veo acá en la pantalla. Y entonces no sale a la pantalla. ¿Qué hacemos? ¿Hay un problema? Acá no está saliendo usted, acá no me está saliendo. Hay un problema Algo técnico. Nos están haciendo. Algo nos están haciendo. Vamos a ver. No. En pantalla usted está, pero ahí salió. Ahí suyo, estamos. Ahí estamos. Ya. Abajo suyo sale un nombre, Francisco Falcones. No sé si sí, ya estamos ahí, doctor. Ahí me está escuchando. Ya perfecto. Ok, ahí estamos. Ahí está. Doctor, ahora sí, la Constitución que tenemos nosotros tiene 444 artículos, tiene unas disposiciones transitorias y es una Constitución en la que actual tiene muchos regímenes y abiertos, como por ejemplo el asunto del ambiente. Pero lo que están diciendo hoy en día ante la consulta es que eso se va a reducir a 108 artículos. Es decir, ¿qué es lo que nos proponen? Porque si tiene 444 y nos llevan a 108, 118 artículos, y cuando le preguntan al presidente cuáles son los temas importantes que se van a tratar en la nueva constituyente, y él dice, cuando gane, ahí les digo. ¿Cómo usted ve este cuadro, doctor? Mire, yo soy partidario y creo también que lo bueno y lo concreto tiene que ser concreto para que pueda ser viable y manejable. Pero no tenía yo esta noticia, le digo con franqueza, no tenía esta noticia, y la Constitución, si se quiere pensar que la Constitución tiene mucho detalle con 444 artículos, ¿verdad? La tengo aquí a la mano, ¿no? Déjeme, lo puede decir exactamente. Tiene la Constitución actual 444 artículos, como usted bien dijo. Sí. De ahí tiene una disposición general, 2 disposiciones generales, primera y segunda, y tiene las disposiciones transitorias, ¿verdad? Uh-huh. Y en estas disposiciones transitorias llega a la 15ª, 21ª, tiene algunas, ¿no? Y uh-huh. Sí, 25ª, 26ª, 29ª, estoy pasando página por página a ver, ¿no? 30ª, claro. Y después tiene una disposición derogatoria. Entonces, en disposiciones tiene 30 de la 30ª disposiciones transitorias, tiene una disposición derogatoria, ¿verdad? Y unas normas para el régimen de transición, del régimen de transición de la Constitución que estaba vigente a la actual, que es toda un cuerpo legal adicional, ¿verdad? Que ya sería extenso revisarlo detenidamente ahora
en esta oportunidad, pero eso es más o menos lo que está vigente. A ver si lo pongo ahí. Déjeme ver, ahí se lo puede ver, Lucho, ¿no? Sí, está aquí a la mano, ¿no? Entonces, para 108 artículos, si eso fuera, y obviamente tomo su palabra, apenas estarían las declaraciones de principios y algo más, pero las bases de la organización jurídico-política del Estado, con la complejidad del mundo moderno y además hoy por hoy con la aplicación y la vigencia de la inteligencia artificial, en 108 artículos es prácticamente imposible. No cabría establecer toda esa organización básica, repito, y no puede prevalecer en la jerarquía de las normas legales, no pueden prevalecer leyes posteriores, leyes secundarias que prevalecer sobre la Constitución y los principios constitucionales, de ninguna manera. Eso independientemente de dónde proviene, de quién proviene o de lo que fuere, eso independientemente no es realmente hoy por hoy factible. Para darle un ejemplo a usted, para darle un ejemplo sencillísimo, ponga un club deportivo, un club social, una agrupación de cualquier tipo que necesariamente tienen que tener sus estatutos. ¿Cómo hace usted un estatuto de 3 artículos? No hay manera física, no hay manera de organizar un estatuto. Tiene que haber, pues, un órgano supremo de gobierno, en cualquier organización que pueda ir, repito, desde una asociación, que hay montones, hasta un club de cualquier tipo, deportivo, social, etc. Una compañía, otras compañías, las distintas especies de compañías. Hoy tenemos la SAS, que es la Sociedad Anónima por Acciones, unas compañías modernas, pero tienen que tener un estatuto en el que se dice, y ese estatuto son, ¿qué le digo? Pues fácil 30 y pico, 40 artículos, donde está la organización, el órgano, la asamblea o la junta que se llama. Los integran. La parte el financiamiento. Claro, los órganos ejecutivos, las funciones de cada uno de los directivos y de los funcionarios, los derechos. De cada uno, y los derechos y atribuciones de los funcionarios y de los miembros, de los asociados. Bien. Ya le digo, ahí tiene usted un promedio de 30, 40 artículos para la organización jurídico-política del Estado, con las provincias, con las regiones, con los sectores sociales. En 108 artículos yo sí creería, y en mi experiencia pues de conocer textos legales básicamente por mi profesión de abogado, yo sí creería que no es posible. Y además, doctor, lo otro, es decir, cuando le preguntan al presidente cuáles son los cambios, los objetivos que va a haber en la nueva constitución, él simplemente dice que él lo dirá cuando gane la consulta. Es decir, que el pueblo va a ir a ciegas a sufragar sin saber realmente cuáles son los cambios que supuestamente que estorban en esta condición y que es lo que nos va a salvar en la nueva condición. Eso no puede ser. Tiene que haber ya un abanico abierto. Claro, ahí hay distintas etapas y logro hacer un breve esquema. Hay distintas etapas que ya se vivió además con la Constitución del 2008. Hay una consulta si quiere o no quiere una nueva Constitución. Y para eso es importante, mire que hemos empezado a hablar, yo no sabía que usted iba a plantear estas inquietudes, pero hemos hablado básicamente de la Constitución, de la misión de una Constitución, etcétera, pues del origen, las similitudes y el origen de la Constitución ecuatoriana, ¿verdad? La que está vigente, que es la del 2008. Ahora bien, si la primera decisión, que eso es la consulta que se va a dar el 16 de noviembre, es ¿quiere o no quiere una nueva Constitución? Para que el pueblo pueda realmente, válidamente, pronunciarse sobre si quiere o no quiere una nueva Constitución, lo lógico, sí, es una opinión personalísima, lo lógico sería informarle al pueblo, al elector, a quien tiene la soberanía, que es el pueblo, ¿verdad? Informar el pueblo en el sentido amplio, el pueblo que lo conformamos todos los ecuatorianos, ¿verdad? El populus, ¿no?
decirle cuáles son los errores de o los errores o las fallas de la Constitución actual, pues, para querer una nueva, ¿sí o no? Claro. Para decir, esto no nos resuelve, estos artículos, estos principios están mal ubicados, no consagran derechos, queremos nosotros que se respeten nuestros derechos de ciudadanos, nuestros derechos, nuestras libertades ancestrales y libertades de decisión, de opinión, etcétera. Entonces, en lo económico no me deja avanzar. En lo económico no me deja avanzar. ¿A cuáles son los derechos que se quiere agregar o profundizar? Porque de los derechos consagrados en la Constitución actual no creo que se quiera suprimir derechos básicos que están ahí, ¿verdad? Son los derechos de la persona, los derechos de la personalidad, los derechos ciudadanos, los derechos políticos, etcétera. Yo creo que eso sería básico. Yo le digo, a ver, póngalo en el sector privado más sencillo, el estatuto de una compañía. Que a usted le diga, mire, el estatuto no vale, hay que cambiarlo. Ya, pero ¿en qué no vale? ¿Qué es lo que quiere agregar? ¿Para qué lo vamos a cambiar? ¿Qué es lo que vamos a introducir? Pues, ¿verdad? Pues no, claro. Eso obviamente no puede ser sorpresa. Entonces, ese es para la decisión en un plebiscito. Si eso no lo aprueba la mayoría, pues ahí termina. Si acaso se aprobase el querer una nueva constitución, habría que elegir los diputados, hay que aprobar las reglas para esa nueva constitución y habría que elegir los nuevos diputados constituyentes. ¿Qué es? Diputados constituyentes. Esto es importante y yo varias veces lo he aclarado, pero como va variando la audiencia también, una vez más lo voy a decir en dos palabras. Diputado es sinónimo de delegado. Entonces, los delegados constituyentes, los asambleístas que hoy día se ofenden cuando no los llaman asambleístas, son diputados a la asamblea, ¿me explico? Pero ya, no profundizamos más allá en eso. Y una vez esos diputados constituyentes elegidos tendrían que reunirse con las reglas que se establezcan, ¿verdad? Y que se aprueben también. Para el sí o no es plebiscito. Una vez reunidos esos diputados, tendrían que elaborar y tendrían que redactar la nueva constitución. Y ese es un tema que como no se puede ir aprobando por partes, ¿verdad? Eso se produce en el órgano constituyente, ¿verdad? O constitucional, como se lo quiera llamar, asamblea constitucional, asamblea constituyente, porque ya hemos tenido y estamos teniendo hoy por hoy una constitución. Si eso se redacta y termina ese trabajo en un texto constitucional que de ninguna manera podría ser 120 o 140 artículos, de ninguna manera. Si eso termina así, ese texto tendría que volver al pueblo para ver si lo aprueba o no lo aprueba. Ahí es referéndum, ya no es plebiscito. Ahí es referéndum porque se estaría aprobando un texto legal y nada más y nada menos tan complejo y tan extenso como un texto constitucional. Ese es más o menos ese proceso en pocas palabras, Lucho. Doctor, para ir concluyendo, la pregunta está así. ¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una asamblea constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente? O sea, hay que ver cuál es el Estatuto Constituyente. Claro, no sabemos. Hay que conocer. Claro. Exacto. Claro. Mire cómo nos están jugando. Claro. Porque si lo está haciendo materia de la pregunta, como usted dice, hay una parte que es innecesaria. Si está haciendo materia de la pregunta y se remite a un estatuto constituyente, que es parte, va implícito en la pregunta, tenemos que conocer el estatuto constituyente. Tiene que hacerse público, porque no puede ir a haber reserva. Aquí dice constituyente que adjunto dice, pero nadie lo conoce. Claro. Para elaborar una nueva constitución de la República, lo cual entrará en vigencia únicamente si es aprobado posteriormente por los y las ecuatorianos en referéndum. O sea, eso es lo que yo le decía, la secuencia de referéndum. Ahí viene y lo que usted dice, pero el gancho que nos dejan ahí en blanco es que va a ser en base
¿cómo se llama? Al estatuto de la constituyente para elegir. Eso es lo que hay que Ahí revisarlo sí. y leerlo. Porque no nos Claro. pueden dar el estatuto el momento de sufragar, pues ¿quién lo va a leer? ¿Quién lo va a ver? No, tiene que ser ampliamente, y mire que estamos a 3 semanas prácticamente, claro, ampliamente difundido, repartido, informado. ¿Dónde están esos periodistas y esos alarmistas y esos investigadores? ¿Por qué no averiguan por esto y no lo transmiten a la comunidad y abren debates y comentarios sobre ese estatuto? Pues eso es lo democrático. Claro. Independientemente de los nombres de por medio, eso es lo democrático, Lucho. Y entonces, sí, ¿dónde están? Porque eso tenemos que conocerlo. ¿Cómo vamos a ir? Sí. Hay 3 cosas que están pasando en este momento. Este estatuto de la constituyente para elegir, están hablando ya también, doctor, en cuanto a que no se puede tomar foto el día de la votación. Ya salieron nuevamente con ese cuento y no nos están diciendo cuál es la orientación de los temas que, como usted bien lo dice, no le satisface al gobernante y que tiene que hacer los cambios. No nos dicen nada. Lo que justifica, ¿qué es lo que quieren cambiar? Claro, tiene que conocerse también lo que justifica un llamado, porque no es sencillo, pues es un proceso largo, detenido y muy costoso, ¿verdad? Y hay prioridades en las necesidades fiscales. Ese proceso es largo y costoso. ¿Cuáles son los graves y grandes defectos de la Constitución actual del 2008 que hay que cambiar y que hay que corregir? Pues que nos digan a los electores, porque ahí los electores vamos a tomar una decisión con la información indispensable para la decisión, ¿no? Vamos al matadero sin saber con qué nos van a matar. Claro. De acuerdo con la Constitución actual, no abarca la nueva Constitución, por si acaso. El último artículo sí habla de una nueva constituyente, pero de acuerdo con la Constitución actual, cualquier reforma o enmienda o lo que fuere no puede implicar regresión de los derechos. No puede implicar regresión de derechos, pero eso pues no comprende necesariamente una nueva constitución, ¿no? Muy bien, doctor. Eso es mi estimado. Palabras finales porque se nos sigue congelando la imagen, doctor. Mire, ¿qué ha pasado? Palabras finales. Bueno, ¿alguna mano negra nos está molestando por ahí? ¿Perdón? ¿Alguna mano negra nos están molestando por ahí? Podría ser porque sí, estamos mortificando ahí con la imagen. Esa es una molestia que la causa al final del día a todas las personas que puedan ver este programa, ¿no? Entonces, lo que decía como palabra final es muy concreto, y con las palabras finales vuelvo al principio, Lucho, y es que una nueva constitución, un texto constitucional, tiene que ser un instrumento que regula la vida jurídico-política del Estado ecuatoriano, de la nación ecuatoriana, según sea el punto de vista, que establece los principios básicos de convivencia civilizada y pacífica, ¿verdad? Que establece los derechos básicos de todos los habitantes en la República. Y cuando digo habitantes, pues los extranjeros también tienen derechos constitucionales, abarca a todos y tiene que ser muy bien meditada, elaborada, con muchos principios e información básica y suficiente para el pueblo que es el soberano. La soberanía reside en el pueblo, ¿verdad? Y los poderes, esa soberanía se reparten los poderes que hemos hablado en los distintos poderes del Estado que derivan su estructura, sus atribuciones y sus obligaciones de un texto constitucional. Entonces, hay que hacerlo y redactarlo de tal manera que sea de fácil cumplimiento, obviamente que no consagre privilegios, ventajas ni preferencias, sino el principio básico de igualdad, ¿no? Que está, repito, pues que ya lo mencioné antes, vigente desde la Revolución Francesa, los derechos básicos para que lleven implícita la predisposición y la voluntad básica de todos los ecuatorianos de cumplir las reglas constitucionales, entre las que van a estar obviamente también el respeto a la opinión ajena, el respeto a los demás y el respeto a la ley. Básicamente, Lucho. Ok, doctor. Tenga muy buenas noches.